Los psicólogos evolutivos sostienen que nosotros, los seres modernos, somos fósiles andantes, que nuestra mente fue conformada hace unos 50.000 años cuando emigramos de África, que nuestra mente está adaptada a la sabana, a la pampa de África Oriental. O sea, estamos siempre alertas a la posibilidad de que aparezca un leopardo y por eso tenemos tanta dificultad en entender las teorías nuevas, la mecánica cuántica, por ejemplo. Explican o intentan explicar todo lo social en términos biológicos y en particular en términos sexuales, en términos de dominio sexual. No les interesa averiguar cómo se gana la vida de la gente, qué trabajan. No les interesa comparar estudiar a los primitivos actuales para saber cómo se desarrollan para sobrevivir. No nos dicen nada acerca de las actitudes cooperativas. Nos quieren hacer creer que el hombre es esencialmente agresivo, que todos buscamos la guerra, que vivimos en guerra permanente con nuestros vecinos. Sabemos que ninguna tribu puede sobrevivir si está en guerra permanente con sus vecinos. Tiene que encontrar alguna manera de sobrevivir. Convivir es una palabra muy española que no tiene equivalente en francés. Convivir es una palabra muy linda. Mitleben sería el equivalente alemán más aproximado. En todo caso, afirman además algo bien antibiológico, y es que el ser humano dejó de evolucionar hace 50.000 años. Justamente, ¿por qué afirman eso? Para poder decir que todo lo que estamos haciendo hoy día no es nada más que una traducción, una especie de puesta al día de prácticas, de modos de pensar inventados hace 50.000 años. Pero el pseudocientificismo no se limita a la psicología, sino que tiene muchos imitadores en las ciencias y técnicas sociales. Por ejemplo, la microeconomía neoclásica está llena de símbolos matemáticos, pero están mal definidos. Por ejemplo, la función de utilidad no está bien definida. Nos dicen que todos nosotros tenemos una función de utilidad, una función que crece al principio y después decrece. Pero ninguno de los que afirman eso saben cuál es su propia función de utilidad. Dicen, cada uno de nosotros tiene su propia función de utilidad. Pero ¿quién ha medido esa función? Nadie. Los primeros en poner en duda esa afirmación son los economistas experimentales de la escuela de Zúrich, Hans Fehr y otros, quienes en el curso de los últimos 10 años han puesto a la prueba experimental afirmaciones como esa y como esta otra, la afirmación de que todos somos básicamente egoístas, que no somos altruistas y que no practicamos el altruismo recíproco, o sea, hoy por ti, mañana por mí. El hecho de que los primeros experimentos económicos se hagan más de 100 años después de la formalización de la teoría económica nos dice algo acerca de esa teoría, porque una de las características esenciales de la ciencia es que se renueva a cada momento, que se enriquece.
La economía no se ha enriquecido, ha quedado estancada. Tan estancada que presupone siempre que la economía está en todo momento en equilibrio o muy cerca del equilibrio. Se cuenta que cuando empezó la crisis del 2018, la reina de Inglaterra fue a la London School of Economics, convocó a los profesores de economía y dice: ¿qué hacían ustedes cuando empezó esta crisis? ¿Cómo no fueron capaces de prever esta crisis? Dicho sea de paso, solamente un economista, Nassim Taleb, la predijo, y no es profesor de economía, simplemente un hombre con sentido común, que veía que los bancos norteamericanos daban créditos para comprar casas a gente, a individuos que no tenían colaterales, que no tenían recursos para pagar las cuotas. Otro caso muy escandaloso fue el de Robert McNamara. Robert McNamara creía que podía usar programas que emplearan la teoría de la decisión, programas que le permitieran ganar la guerra de Vietnam. Bueno, evidentemente no calculó bien las utilidades del opositor, solamente le interesó saber qué pretendían o qué valoraban los atacantes, los agresores, es decir, el ejército norteamericano. No pensó en cómo se defenderían los campesinos vietnameses ante la agresión norteamericana. No se le ocurrió pensar que iban a acabar túneles, que iban a establecer escuelas y hospitales en esos túneles. No pensó en la capacidad de sacrificio de esa gente. La cuestión es que los norteamericanos perdieron la guerra posiblemente porque fueron engañados por los cálculos, los alegres cálculos de McNamara y sus asociados, entre los cuales se encontraba el principal politólogo norteamericano, Samuel Huntington. Eso no era ciencia, eso era típicamente pseudociencia, porque ninguna de esas teorías había sido sometida a pruebas. Entonces, finalmente pregunto, ¿por qué? ¿Qué fundamento tiene la creencia de que el método científico es el más eficaz para alcanzar la verdad? Yo creo que el motivo es que se adecua esa estrategia tanto al mundo como a nuestro aparato cognitivo. El mundo o el universo no es la colección de retazos de apariencias que imaginaron Ptolomeo, Hume, Kant, Comte, Mill, Mach, Jem, Bertrand Russell y Carnot. El mundo o el universo es el sistema de todos los sistemas materiales. Y los seres humanos pueden aprender a usar y a gozar no solamente sus sentidos, sino también, bueno, los sentidos no dan nada más que apariencias. También pueden usar y controlar su imaginación, controlarlo de maneras diferentes, por observación, por experimentos, por cálculo y por la compatibilidad con otros elementos del conocimiento antecedente. Además, a diferencia de la superstición y de la pseudociencia y de la ideología, que son estáticas, que no crecen, la ciencia puede crecer exponencialmente por un mecanismo conocido, que es la retroalimentación, el feedback positivo. Es decir, que parte del producto vuelve al insumo, y no para controlarlo, para bajarlo, sino para enriquecerlo. Es decir, que
lo que se invierte es cada vez más, que va aumentando. El capital inicial va aumentando. Lo mismo que una cuenta de ahorros, cuando no hay inflación, por supuesto. Pero para que eso ocurra, hay que invertir en la investigación algo así como el 3% del Producto Interno Bruto. Hay países que lo hacen, por ejemplo, Alemania, Holanda, Estados Unidos invierte un poco más, un poco menos, el 2%, pero también es cierto que hay muchas grandes empresas industriales que emplean científicos, tienen sus propios laboratorios. Entonces, aproximadamente se necesita un 3% del Producto Interno Bruto para que crezca la ciencia. Brasil está gastando actualmente el 1,5%. Argentina el 0,5%, prácticamente lo mismo que hace 30 años. A pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo el ministro de Ciencia e Investigación y Tecnología. Cuando no hay inversión, cuando no hay insumo, no hay producto. Por ejemplo, la National Science Foundation de los Estados Unidos ha dejado de dar subsidios a la investigación politológica. ¿Por qué? Porque el Senado de los Estados Unidos aprobó en 2013 que la National Science Foundation deje de subvencionar a la politología. Esa fue una iniciativa republicana. ¿Por qué? Es obvio por qué. Porque la politología puede explicar el proceso político y al explicar, al saber cuáles son sus mecanismos, los ciudadanos, los partidos, las organizaciones voluntarias pueden manipular las variables para que cambien los resultados del proceso político, y eso es peligroso. Es mejor que quede todo eso en el misterio. Termino con esta pregunta. ¿No es emblemático el que Condorcet, gran politólogo y redactor del primer manifiesto cientificista, se suicidara para evitar ser guillotinado por un admirador de Rousseau, quien había antepuesto el sentimiento al razonamiento? Nada más.